Su batería, por favor. Sí. Ya, está bien. ¿Sí? Ya. ¿Listo, chicos? Buenas noches. Ahora sí, me confirman si me están escuchando. Sí me escuchan, ¿verdad? A ver los celulares. Esto es plataforma seguramente y el otro es... Buenas noches, chicos. Natalie, Cristian, Araceli, muy bien, me van saludando. Bueno, chicos, qué bien. Ahora sí, nuevamente para las clases de literatura. Yo he llegado temprano, chicos, por ustedes he salido muy temprano porque el tráfico está horroroso, ¿verdad? Muchas calles necesitan urgente ya ser reaperturadas, ¿verdad, chicos? Buenas noches, Yesenia, Evi, Erika, Marjorie, Lisbeth, Saúl por la parte de plataforma, Gerson, Lourdes, Samir, Indira, Shirley, Rosemary, buenas noches, Diego, buenas noches, Ana, Aida, María, a ver todos los que voy leyendo. Bien, chicos, Camil, Diego, María, ¿quién más? Aida. Buenas noches, chicos, a todos aquellos que también me han escrito y no pude leer. Bueno, chicos, empezamos nosotros. La clase pasada, claro, los que van anotando, van recordándose de que la clase pasada había señalado del tema cómo se está dividiéndose el curso de literatura. Vuelvo a repetir para aquellos que están en la plataforma, aquellos que se han integrado recién a este grupo, del grupo Cáceres. Entonces, la resolución es de la siguiente: el reforzamiento es de dos docentes, ¿verdad? El profesor Freddy por la parte de la mañana está desarrollando literatura universal y en mi caso, mi persona está desarrollando la literatura española, ¿verdad, chicos? Muy bien, claro, así es. Buenas noches, mi cita, efectivamente, estamos desarrollando la clase de literatura española. Todos los que han visto hoy día las redes sociales han leído la pronunciación del ministro de Educación, quien señala que esto del ingreso libre será para los primeros estudiantes, para los primeros alumnos, pero que tengan bajos recursos económicos, ¿verdad, chicos? Es que es imposible que de un momento a otro en universidades públicas donde hay muchísimos y miles de estudiantes, el ingreso sea libre. Yo creo que es un proceso todavía que se va a evaluarse y mientras tanto ustedes están preparándose para el siguiente examen de admisión, ¿verdad, chicos? Muy bien, entonces ya todos, para todos nosotros, dicen, sí, yo estoy leyendo también lo que es el Face, no me olvido, chicos, Josué, John, yo sé que están ustedes también por la parte del Face, unos minutos de retraso, pero lo importante es que ustedes están tomando nota de las clases, ¿verdad, chicos? Muy bien, Jesús, Coyagua, Ángela, John, Valerio, Grover, Wendy, José, quienes ya se integra, Kenzie, quienes se integran a esta clase. Bueno, chicos, entonces pasamos rápidamente, que me dicen mi cita, tengo calaminas, 1000 calaminas de humildad, allá dice, no al ingreso libre, me dice Aldair, porque a veces cuando hay un ingreso libre, a ver qué modalidad, cómo se va a darse, mafia, no, ¿verdad, chicos? Mejor es el examen de conocimientos. Dijo a los cicleros del país, tampoco, no dijo los cicleros, tampoco, chicos, lo que yo vi
es el que se va a darse para los primeros alumnos, para los primeros puestos, para los primeros puestos de las academias también. No, eso tampoco no dijo, ya chicos, entonces seguimos, ahora sí, muy graciositos, ¿no? Primeros puestos de las academias también. Listo chicos, entonces, la clase pasada habíamos desarrollado el Lazarillo, ya ustedes lo tienen, la parte de la composición, es una novela picaresca. A ver chicos, recordando sin leer lo que han escrito, dígame, ¿qué les recuerda de esta primera novela picaresca publicada en España? Ya chicos, muy buenas noches, ahora sí, empezamos con la clase de literatura. Repito para los que recién se están incorporándose, que en la noche nosotros vamos a hacer la otra parte que viene a ser la literatura española. Siempre estoy en coordinación con el profesor Freddy. Él me dice, ya, terminé Universal. Yo le digo, terminé Española. Empezamos con un siguiente bloque. Así estamos coordinando. Ya chicos, listo. Entonces, ahora sí, se dio en el gran siglo de oro. Muy bien. Se da, dice... A ver, notificación, dice, ya, gracias Miss, muy bien Edith, claro, ¿no están leyendo el Face? Sí chicos, estoy leyendo el Face. A ver, dice, es una novela autobiográfica, muy bien, se da a mucho brillo, creo Miss. Bueno, no sé, a ver, mi camarógrafo dice mucho brillo, a ver si por favor no le eches mucho brillo para que ellos... ahí tal vez está, ¿no? Muy bien, se da la crítica a la iglesia, se da una novela autobiográfica, efectivamente. A ver, los del Face, también me dice Jesús es anónima, muy bien, es una novela autobiográfica. Araceli, Naida dice critica a la ciudad, Núñez se acuerda del antihéroe, Bianca me dice es aquella que... es la primera novela picaresca. Evelyn me dice es la primera novela picaresca. Efectivamente, Maida es la primera novela picaresca. Miguel me dice es anticlerical. Jessica me dice es una novela autobiográfica. Jesús Ventura, narrado en primera persona. John Araujo es la crítica a la iglesia. Efectivamente, esta obra se había prohibido por la iglesia. ¿Qué más me dice? Dafne me dice fue prohibida su publicación. Arián me dice es una novela picaresca, es la movilidad social del pícaro, dice, en su sociedad, refleja la pobreza, me dice Gustavo. Santiago Temas, la pobreza, el hambre, el honor. Mari me dice es anónimo. Efectivamente, Erika es una novela anónima. Listo chicos, entonces siempre voy a leer los comentarios porque por supuesto que ustedes se animan así de pasito, no solamente a escribir, ¿no? A escribir en su cuaderno y a escribir también en el chat, y así ustedes aprenden más. Efectivamente chicos, esta es la primera novela picaresca en donde se desarrollan muchos temas, el honor, la pobreza, el hambre, pero vamos a encontrar a una novela con un estilo epistolar, pero no es una epístola, tiene un estilo, es una persona que narra en primera persona y le narra al archipreste, le dice, sepa vuestra merced. Entonces vamos a ver chicos, bajo la siguiente estructura, ¿ya? Voy a ayudarme de este materialcito para poder avanzar más rápido, ¿ya chicos? Porque tengo a uno de los grandes genios de la literatura que viene a ser Miguel de Cervantes Saavedra. Entonces, cuando se habla de Lazarillo de Tormes, se habla de una novela cuyo título original se había publicado bajo el título de La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Es una novela picaresca, como ya les decía, que es un personaje pícaro que en medio del humor es aquel que va a tratar de sobrevivir, ¿verdad? Y él va a pasar por sus 9 amos. Vamos a ver a los 9 amos, ¿ya chicos? Entonces, haciendo un recuento, yo sé que ustedes van a copiar. Miss, ¿lo va a borrar? No se preocupen, voy a permitir que le tomen fotografía. Yo sé que ustedes me están escuchando. 9 amos, ¿quiénes son ellos? Hablar de el ciego, su primer amo, el clérigo, primero vamos a hacer un recuento para que se familiaricen, el segundo amo, el tercero es el escudero, el cuarto es el fraile de la merced, el quinto es el buldero, el sexto es el pintor de panderetas, el séptimo es el capellán, el octavo es el alguacil y el noveno es
ser pregonero de vinos, vendedor de vinos. Entonces, veamos, esta novela está estructurada por 7 tratados, ¿verdad, chicos? Entonces, esta novela es aquella que tiene como personaje principal a Lázaro, aquel que habría vivido en las riberas del río Tormes. Por eso él, en primera persona, decía: sepa vuestra merced que a mí ante todo me llaman Lázaro de Tormes, he vivido en las riberas del río Tormes, por ello mi sobrenombre Lázaro de Tormes. Él era aquel que tenía como madre Antona Pérez, como también tenía como padre ¿a quién, chicos? Antona Pérez era su madre y Tomé González su padre. Entonces él decía que desde muy pequeño ellos habrían vivido en Salamanca, lugares donde se va a darse en los escenarios en la novela, Salamanca y en este caso la ciudad de Toledo, 2 principales ciudades donde se desarrolla esta novela. Entonces él hace referencia a que en primer lugar habría perdido a su padre a los 8 años, recuerda, justamente esto es la parte del primer tratado, como autobiográficamente había perdido a su padre, y dicen que su padre por hurto fue acusado por robar unas bolsas de trigo. Pareciera que se habrían caído los costales de trigo, o tal vez lo habrían perseguido, pero él lo que sustenta es que a los 8 años él pierde a su padre. Esto hace de que su madre sea aquella mujer viuda que tiene que cargar a Lázaro, pero Lázaro tiene 8 años, entonces su madre poco a poco va trayendo a la casa a una siguiente pareja que era un morenazo, ¿no? Como a algunas chicas les gusta, un tremendo negrazo que dice, cuando venía hasta hacía sombra y le daba miedo, dice a Lázaro. Pero dicen que después de un tiempo se da cuenta de que no era malo ese negrito, porque cada vez que venía el negrazo traía pues alimentos, panes, cargaba alimentos y la ración de comida aumentaba. Y después de un tiempito vino a darle un negrito bien bonito, o sea, nació su hermanito, en este caso su hermanastrito, y el hermanito dice, cada vez que veía al negrazo de su padre decía, mamá, cucu, no era el cucu, era su padre. Entonces miren cómo era la mamá quien al ver que el niñito seguramente vería que su padre era un negrazo, su madre era blanca, Lázaro era blanco y él se fijaría que era medio negrito, ¿no? Entonces así es como mamá es aquella que cuida a los dos. Pero este padrastro de raza negra no era malo, se llamaba Saidé, y después de un tiempo también lo van a encarcelar y la mamá busca dinero para pagar las fianzas. Ahora ya tiene 2 hijos, en este caso Lázaro y el negrito. Pero luego, ¿qué sucede? Estaría pues ayudando en un mesón a lavar, a cocinar. Allí es donde aparece por primera vez este personaje que es el ciego. Entonces él es aquel que se nota que era pues respetuoso, seguramente habría visto que era un personaje que podría cuidar a su hijo, y más aún él necesitaba, ¿verdad? Él era ciego. Entonces ese jovencito, si el ciego estaba dispuesto a cuidar, se lo daba. Y es así como Lázaro sale de este lugar que se llama Salamanca, ese lugar que era muy cerquita al río Tormes, ese lugar de donde lo primero que habían visto, dice, era en una plaza, el que el ciego le diga, Lázaro, ¿ves allí un toro que parece de piedra? Lázaro decía, sí, señor, acércate, hace ruido. Y el pobre Lázaro, todo inocente, se acerca y justamente a la piedra lleva el oído. ¿Y qué había hecho su amo el ciego? Por primera vez le había dado una tremenda calabazada. ¿Qué había hecho? Le hizo estallar la cabeza en la piedra. Y él era Lázaro quien decía que algo dormido en él había despertado, que nosotros lo podemos interpretar de muchas maneras. Tal vez lo inocente que él era había de despertar, estaba entrando a una ciudad más grande, y el ciego
ciego se acuerda que le dijo: Lázaro, tienes que ser más astuto que el diablo. Y esas palabras se quedaron con él. Entonces, ahora que estaba entrando a una ciudad más grande, él tenía que ser pues mosca. Y el ciego le había dicho: oro ni plata jamás te voy a entregar, pero razones para vivir, muchas te las voy a dar. Aprende, Lázaro, vas a tener señales para vivir. Y vaya que con el ciego va a aprender muchísimas cosas, y es el amo del que más se va a recordar, y es el amo del que más preguntan en los exámenes. ¿Por qué? Porque le enseñó a sobrevivir. Con él nunca se habría muerto de hambre, jamás le había faltado dinero. Será él mendigo, será cieguito, pero tenía dinero más que 100 mendigos juntos. Ese, dice, hasta la boquita le faltaba para poder hasta ser curandero. De esos que se paraban en una esquina, decía: te duele la cabeza, te duele la barriga, tienes COVID, yo sé qué remedio tienes que tomar. Era de todo era alguien que era hierbero, era médico, un poquito más premio Nobel de medicina. Hasta las mujeres embarazadas les veía, sin ecografía les decía: va a ser varoncito, va a ser mujercita, gemelos. Era, pero quien se ganaba sus sencillos curando. Y no solamente eso, también había gente que seguramente le miraba algunos rezos que le daba y le daba su propina. Por eso Lázaro había aprendido bastante del ciego. Claro que el ciego jamás se habría muerto de hambre, siempre traía su fardel, un costal, dice, pero eso sí era tacañito. A la hora de la comida siempre le daba solo un trozo de carne. Lázaro, que iba creciendo, este jovencito tenía pues más hambre, y él cada vez que encerraba en ese tremendo costal con un candado, él ya quisiera tener la llave, pero no lo tenía. Y el ciego se llevaba el costal. Pero miren lo que aprende Lázaro, a descoser una partecita, dice, y había tratado de hacer unos huequecillos y volver a coser, y ya sangraba. La palabra decía sangrar, robaba lo que había en el costal. Y es así como Lázaro pasa su vida. Él tiene que aprender a vivir con el ciego, pero el ciego se va a darse cuenta. El ciego es aquel que en un momento le había dicho: Lázaro, abre la boca. Lázaro se había comido longaniza. Como era una carne, así como los chicharrones tendría olor, le había dicho: Lázaro, abre la boca. No necesitaba que alguien le contara. El olor había hecho de que le abriera hasta la oreja, un poquito más, y hasta le sacaba toda la longaniza que había comido. Es así como va aprendiendo que a ese amo no le puede robar. Entonces hasta ya tenía miedo ya sacar algo que estaría en el costal. Pero también dice, era el ciego de aquellos que se tomaba vino, y de esos buenos vinos, él tenía para comprar de esos buenos vinos y se llevaba en su jarrón, y había una cierta hora en la que se deleitaba de su vino. Y Lázaro decía: yo también estoy para el vino, siquiera sería bueno que me diga un piquito, pero nada. Entonces Lázaro, ¿qué hace? El muy astuto agarra el jarrón cuando estaría pues en plena bebida, y le había hecho un agujerito, y ya para esto le había ubicado una cerita, y cada vez que estaría pues en la hora del vino, Lázaro decía: tío, tengo frío, ven Lázaro. Y Lázaro, dice, se posicionaba, y junto a él tomaban el rico vino que siempre traía el ciego. Pero en una de esas el ciego se habría dado cuenta, ¿no?, que tomaría menos vino. Lázaro le dijo una tarde: ven, ¿no tienes frío? Sí, tío. Ven, acomódate. Pero nunca se imaginó Lázaro que ese día iba a estallar todo el jarrón en su cara. Esperó a que se acomodara, esperó a que saliera el chorrito de vino. ¿Y qué hizo el ciego? Levantó ese jarrón y le lanzó en la cara. Hasta un diente había volado. Entonces le dijo: ¿ya ves, Lázaro? Lo que te gusta también te hace daño. Lázaro lo odiaba. Desde ahí pareciera que cada cosa que decía el ciego ya le estaría chocando, porque era muy perverso con él. Y encima todavía era un quejón, porque a la gente que le decía: ¿por qué le castiga a ese joven? No, este joven lo castigo, ¿por qué? Porque me roba lo que traigo, los alimentos. Miren qué ha hecho de mi vino. Como se quejaba, había gente que le daba la razón al cieguito. Entonces desde ahí Lázaro
tenía ganas de retirarse del lado del ciego, pero eran las enseñanzas que hacía de que él, en medio de todo ese aprendizaje severo, él no se moría de hambre y estaba junto a su amo el ciego, hasta que en una de esas también le habían regalado una uva y le había dicho: Lázaro, mira, vamos a comer de igual a igual, yo voy a comer una uva y tú comes una uva. Y miren este vivazo del ciego, ¿qué hizo? Se comió 2. Y luego Lázaro, ¿qué hizo? Cayó. Este se había comido 3 uvas. 2, 3, 2, se acabó. Y el ciego le dijo: Lázaro, me habéis vuelto a engañar. Y Lázaro le dijo: ¿por qué me dices eso, tío? Es que cuando yo comía de a 2, tú callabas. ¿Eso qué quiere decir? Que tú comiste de a más, ¿no? Este era filósofo, este era sabio. ¿Qué cosa era? Se dice que hasta pareciera que tenía ojos en la espalda. Lázaro, ¿qué le iba a responder? Entonces era él que ya tendría que tener cuidado con uno de esos amos que eran muy, muy vivo, y ese era pues el ciego. Finalmente, ¿cómo se va del ciego? De la peor manera, porque ese día había llovido en ese lugar donde ellos estarían. Lázaro, llévame por la parte seca. Y miren Lázaro que hace chistosito, le llevaba a propósito por charcos. El pobre ya estaría mojado y le dice: Lázaro, aquí me voy a quedar, anda, ve a buscar una parte seca, ahí nos vamos a quedar hasta que pase la lluvia. Pareciera que la lluvia nunca iba a pasar, pero Lázaro, ¿qué había encontrado? Un poste, un charco. Le dijo: tío, ya encontré un lugar donde nos vamos a quedar, pero tienes que saltar, ¿ah? Ya está bien, Lázaro, pero ponme frente a esa parte seca. Sí, tío. Y miren este vivo que había hecho, le puso frente al poste. Salta, ya le decía: salta, tío. El pobrecito, con qué fuerzas, dice, dio un salto. ¿Para qué? Se vengó, ¿no? Así como le dio la calabazada en la piedra, el otro se había dado una calabazada, pero en el poste. Tanto así habría sido que hasta el poste casi se cae. De pronto dice, se cayó casi semidesmayado, y Lázaro tuvo miedo, dijo: creo que se ha muerto. Se dio a la fuga y otras personas le habrían auxiliado a ese pobre ciego. Así es como Lázaro decía: de uno pasé al otro, pero el otro era peor. Creo que hay una metáfora que decía: del trueno pasé al relámpago. ¿Y dónde había pasado? Al segundo amo. En el segundo tratado se cuenta de el clérigo. Era un hombre religioso. Claro que él creía que al entrar a la iglesia y el clérigo le dijera: hey joven, ¿buscas amo? Sí, quédate. Lázaro decía: aquí estaré bien. En la iglesia todo es caridad, todo es el amor por la fraternidad, todos son como hermanos. Y miren, eso es una crítica, porque el sacerdote ante la gente se hace ver bueno, pero en persona era el mismo Lucifer, porque cuando estaba junto al clérigo no le dejaba comer. A pesar que al clérigo le daban un tremendo platazo para que coma, a su monaguillo prácticamente le lanzaba huesos, no le daba de comer. Por lo menos el ciego sí comía todavía con él, aunque sea poco, pero comía. El otro era recontra mezquino. Por eso Lázaro decía: unos días pasaron, hasta las piernas me temblaban porque ya no había comido. Y es que este le decía: Lázaro, ¿tienes hambre? Anda, ve a la cocina, ahí hay ajo, cebolla, puedes masticar. Hasta eso le decía. Por eso Lázaro tenía ganas de escaparse de ese lugar. Por eso, chicos, en esta parte es una crítica hacia la iglesia. Claro que esta obra es una obra también realista, es una obra humorística, pero también es una obra realista. Entonces ahora, ¿cómo podía estar al lado de este mezquino? Algo había hecho de que a Lázaro le guste ya estar con el clérigo. ¿Y qué le gustó? Por un lado, el que el clérigo le llevara a los entierros. Como le decía una tarde, cuando por primera vez le llevó al entierro, le dijo: Lázaro, acompáñame, vamos a un entierro. Lázaro dijo: nunca me imaginé que ir a un entierro era satisfactorio. ¿Por qué? Porque él regresaba satisfecho, pero de tanto comer, porque los deudos cocinan tanto que le decían: pobre monaguillo, está flaquito, come más. Y es que él venía con su barriguita hinchada después de cada
después de cada entierro. Por él decía, por mí que se mueran todos los días. Miren que Lázaro decía ello. Y todavía, para su desgracia, decía, durante el tiempo que estuve con el sacerdote o con el clérigo, 20 muertitos nada menos. A Lázaro le hubiera encantado vivir en pandemia, porque todos los días hay muertos. Eso sí le gustaba. Y de pasito también le decía, el sacerdote le decía, Lázaro, vamos a ir a rezar a un enfermo. Y Lázaro decía, bueno, agarraba, dice, su rosario, se iban a rezar y el sacerdote pues cerraba los ojos para rezar por la salud del enfermito. Pero Lázaro, ¿saben qué decía? Perdóname, Dios, pero yo voy a rezar para que el enfermito se muera. Hasta eso había hecho Lázaro. Por eso dice que a veces creo que Dios le ha castigado. Entonces miren, Lázaro, todo lo que hace para sobrevivir. Incluso, ¿qué había hecho? Hasta el duplicado de la llave, porque el clérigo era tan mezquino que todo lo que le daba, él guardaba en su tremendo baúl. ¿Y qué había hecho? Un día apareció un buldero, uno de esos que hacen llaves. Lázaro había salido. Señor, era como un angelito que Dios le había mandado. Señor, perdí la llave, mi amo me va a castigar. Hey, joven, ¿tienes cómo pagar? Sí, le puedo dar lo que hay adentro. Bueno, pues agarró de tanta sarta de llaves, una era la que abría. El otro abrió, se sacó unos panes, todo se fue de brazo en brazo y Lázaro de pasito había comido. Cuando el clérigo abre su baúl, casi se desmaya. Habían muchas cosas que faltaban. Lázaro dice, ¿qué excusa había puesto? Ratas. Señor, hay ratas. Qué raro están estas ratas que no dejan señal. Lázaro había dicho señal. Entonces a la siguiente que sacaba, dejaba ya migas. ¿Para qué? Para que el sacerdote crea ratas. Había puesto trampas, ninguna rata caía. Hasta que al final le decía ya estaría sospechando ya el clérigo. Y Lázaro le dije, tío, creo que son culebras. El pobre clérigo decía, ratas, culebras, malditas. Al final las voy a exterminar. Finalmente ya garrotes, trampas, todo lo que había hecho. Y finalmente, ¿cómo cae Lázaro? Un día se le olvidó guardar la llave y se había puesto en la boca, y Lázaro se queda dormido. El silbido de la llave, ¿qué hace? Es el sonido que le atrae al clérigo. El clérigo, como dices, culebras, las culebras hacen sonidos. Creyendo que era culebra, salió con sus garrotes y encontró al pobre Lázaro. Finalmente Lázaro es el que había recibido una tremenda paliza, que el pobre Lázaro dice, al día siguiente ni siquiera se podía poner de pie. Qué malvado el clérigo, ¿verdad? Finalmente el clérigo es el quien lo termina botando. Lo habría agarrado el pescuezo y le dijo, Lázaro, ahora sí, te puedes ir, ya no eres más mío, yo no soy tu amo. Y así es como se fue del segundo amo. El tercer amo, chicos, es el escudero. Era una persona que era muy buena, jamás había tal vez recibido ese trato de este señor, que es un señor que jamás le va a castigar. Por eso ustedes notarán que en esta parte hasta él hasta ayuna, está sin comer, pero al lado de este hombre que guarda apariencias. Él tampoco trabaja, no tiene dinero, hasta se muere de hambre, pero es aquel que no maltrata a Lázaro. Y era Lázaro al contrario, como había aprendido del cieguito a pedir limosna, pedía limosna y hasta alimentaba a su amo el escudero. Hasta en una de esas le decía, Lázaro, ¿qué comes? Pan. ¿Está rico? Y Lázaro había agarrado otro pancito que por ahí tendría, se lo habría dado y le dijo, uy, qué rico pan, jamás había comido un pan tan delicioso. Entonces Lázaro decía, qué extraño este señor, qué raro que a la hora del almuerzo, del alimento, desaparece este. Ya, bueno, él que se vaya. Lázaro dice, recorriendo los mercados traía, pues un día había traído longanizas, carnes asadas, llega y su amo le dice, ¿qué huele tan bien, Lázaro? Es uña de vaca. ¿Y está rica? Tome, señor. Y dice que había comido, dice, jamás hasta se lo había lamido todito los huesitos. Y dice, ahí es donde le dice, Lázaro,
qué rica uña de vaca. Todo lo que le daba, él con qué gusto lo comía. Y era Lázaro quien le estaba dando ese su pobre amo. Habían días enteros en las que tal vez no habría limosnas y los dos se miraban las caras. Pero su amo, el escudero, siempre tenía un jarroncito. Le decía: Lázaro, anda, ve, trae agua, le decía, vamos a tomar agua. Y a veces todos los días era agua, dieta del agua. Y Lázaro decía: Señor, no tengo hambre, no tengo sed, le decía, no tengo sed, lo que tengo es hambre. Y su amo le decía: Lázaro, ¿sabes? Te digo algo, la gente que come poco vive más tiempo, Lázaro, vamos a tener buena salud. Y Lázaro le decía: Señor, si es por esa vía, usted y yo nunca vamos a morir, porque hay días que no probamos bocado alguno. Si Lázaro tenemos buena salud, miren qué filosofía, ¿no? Pero estaba junto a su amo, hasta que un día su amo, el escudero, habrá salido tal vez a trabajar, que normalmente no trabajaba, y le dijo: Lázaro, mira, hoy día tenemos 15 reales, monedas, anda, ve, compra. Y Lázaro, contento, había salido, dice, con sus monedas, se había ido corriendo, pero justo por esa callejuelita que daba hacia la habitación. Era una habitación alquilada, era un cuarto pequeño pero oscuro, allí ellos vivían. Pero de pronto, dice, en esa callejuela, como era angosta, venía un entierro, y donde una viuda detrás de la caja decía: Dios, lo llevamos a mi marido a la casa donde no se come, donde no se bebe, en esa casa oscura, en esa casa lóbrega. Lázaro dijo: ¿qué? ¿Lo están llevando al muerto a mi casa? Corriendo se había ido donde su amo, le había tocado la puerta. Lázaro, ¿qué te sucede? ¿Ya compraste? Ni siquiera he llegado al mercado. ¿Pero por qué? Nos traen a un muerto. ¿Pero por qué nos traerían a un muerto? Yo escuché que decía: al muerto lo llevamos a la casa oscura, lóbrega, donde nadie come. ¿Eso no es nuestra casa? Y entonces el escudero se había dado una carcajada, unas risas, jamás se había reído como ese día. Le dijo: Lázaro, ¿no te das cuenta que vivimos cerca al cementerio? Es que el cementerio y nuestra casa igualitos, se parecen, ¿no? Los muertos no comen, nosotros no comemos. Oscuro, oscuro. Ya, me voy. Y se había ido. Miren qué gracia, ¿verdad? Por eso esta novela pues es pícara, humorística, graciosa. Y es así como Lázaro va a ir contando de cada amo. Hasta el tercer amo, en cada tratado lo cuenta. A partir del cuarto amo ya es más corto la narración. ¿Por qué? Porque pasa muy poco tiempo. Por ejemplo, el fraile de la Merced era el hombre religioso, pero que era su amo, pero era muy andariego, era un hombre que caminaba todo el día, era patiperro. Ni bien que amanecía, ya estaban en la calle, caminaban todo el día, que finalmente hasta sus zapatos se habían acabado. Finalmente, el que se recuerda del fraile que le compró sus primeros zapatos, el fraile de la Merced. Y están anotando, ¿verdad? ¿Quién es el que le dio cariño? El escudero. ¿Quién es el mezquinazo? El clérigo. ¿Quién era el que le enseñó más cosas? El ciego. Van anotando al lado. Luego tenemos en el quinto amo al buldero. Se dice que este hombre era pues un estafador, el que vendía bulas. ¿Y de qué se trataba la venta de bulas? Era pues un documento que desde la Edad Media era aquella que se conocía como las famosas bulas, y que todo cristiano la adquiría en la iglesia, porque eso era la que era una especie de perdón. Entonces hay un pecado, con eso se perdonaba. Y dicen que todos aquellos que iban a las iglesias, muchos de ellos compraban. ¿Y qué hacían ellos? Ellos entraban a la iglesia, ellos incluso ya le daban su porcentaje al sacerdote, y estos eran quienes hasta teatralizaban. ¿Para qué? Para que la gente siga adquiriendo las bulas. Lázaro se dio cuenta lo estafadores que eran, y finalmente se retiró del negocio de la venta de las bulas. Luego el sexto amo, que es el pintor de panderetas, es una narración muy cortita, porque este pintor era pues muy cruel. Seguramente el trabajo era combinar colores, y era aquel que lo había golpeado a Lázaro. Era muy severo. Entonces Lázaro,
que había hecho unos días y se escapó de su amo, que era el pintor de panderetas o panderas que dice, ¿no? Luego el capellán, conoció al capellán, a un hombre que tenía unos burros, unos cántaros, era el aguatero. Era una persona que Lázaro decía, con él puedo decir que tengo mi primer oficio, un trabajo que me ha permitido ahorrar, me ha permitido de pasito también comprarme ropita, vestirme decentemente, era con el amo, en este caso el capellán. Entonces era el capellán un hombre quien le decía, Lázaro, de los 7 días que sales a vender, de lunes a viernes me entregas todas las ganancias, pero sábados y domingos quédate con todas. Y así es como Lázaro empezaba a ahorrar. Buen tiempo habría sido el aguatero de la ciudad de Toledo, o sea, era el repartidor de aguas. Y ya luego después su octavo amo, el alguacil, era pues un hombre que le había contactado para hacer rondas nocturnas, pero se había dado cuenta que era un trabajo peligroso. Claro que dejaba buena propina, pero era peligroso. ¿Por qué? Porque en una de esas, dice, unos ladrones habían entrado y habían empezado a apedrearlos. Entonces eso en cualquier momento se podría volver en enfrentarse con los malhechores. Entonces él decidió retirarse del trabajo de ser ayudante de un alguacil. Finalmente, chicos, llegamos a la parte de el noveno amo. ¿Pero en qué tratado? En el séptimo tratado. Recuerden, chicos, que esta obra tiene 7 tratados. En el último tratado él dice, ahora él se había convertido en el vendedor de vinos. Él era aquel que ya era repartidor de vinos en Toledo. Y ese trabajito, ¿quién le había dado? El arcipreste de San Salvador. Era su amo, el quien era bueno, pero que también le había hecho casar con la criada. Aunque Lázaro, ¿saben qué dice al final, chicos? Mal casado estoy. ¿Por qué? Cuando me voy a vender mis vinos, la gente que va diciendo que mi esposa anda metiendo algunos hombres a la cama, y la verdad es que yo ya no quiero escucharles porque quiero vivir tranquilo. Y miren, él mismo dice, quién sabe, tal vez me engaña, y tal vez con ese mismo hombre, quién sabe que el arcipreste para figurar le hace casar, pero bien que el arcipreste también se acuesta con su mujer. Entonces todo eso es al final expuesta por Lázaro. Lázaro se atreve a decir, hay algo que me recuerdo de mi primer amo. ¿De quién? Del ciego. Algo que me dijo el día que me hizo estallar la cabeza en ese toro de piedra. Le dijo, Lázaro, tienes que ser más astuto que el diablo. Creo que de diablo lo tengo los cachos, las que me pone mi mujer. Pobrecito. Así es como termina este personaje, pues, que es antihéroe. Antihéroe se le dice a los que no logran su cometido, ¿no? En este caso, la infelicidad que se da por más que él en todo momento busque. Claro, por un lado progresar, pero por otro lado no todo le sale bien, ¿verdad? Entonces, por eso lo califican como un personaje antihéroe. Entonces, así es como encontramos, chicos, a una de las novelas que, por supuesto, es la primera novela picaresca publicada en 3 ciudades, en Alcalá de Henares, en Burgos y en Amberes. Y como una señorita y varios jóvenes escribían, esta obra se había prohibido su lectura. ¿Y por qué? Se preguntarán. Porque justamente fue muy crítico. ¿Hacia dónde? Hacia la iglesia, que sabemos que hasta este momento la iglesia tiene poder, pero sin embargo eran obras que no solamente llegaban por el humor, sino por un tono realista también. Ya, chicos, tengan en cuenta una de las obras cuyo estilo es renacentista. Ahora, en el siglo de oro hemos dicho desarrollo del Renacimiento y el barroco. Entonces, vamos a entrar al barroco, que es otro movimiento universal que se ha dado en España, y ahí vamos a ver a otro genio. Estamos en el siglo de oro, ¿verdad, chicos? A Miguel de Cervantes Saavedra. Cervantes Saavedra. Muy bien. Ahora quiero que ustedes escriban todo lo relacionado a Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Ya, chicos? Es otro autor que está en el prospecto. Saavedra. De hecho, que ustedes están anotando
¿Y que lo voy a borrar? Ya, eso ya se sabe, ¿ya no, chicos? Claro, en sus cuadernos estamos en el gran siglo de oro, ¿verdad? A ver, me pasan celulares. A ver, mis chicos que me están diciendo, muy bien, chicos, muy bien, es el manco de Lepanto, es el manco de Lepanto. Se han vacilado también en sus casas, ¿no? Dicen, Miss, bueno, estoy acá sentado, estoy junto a un alimento, unas agüitas y me estoy vacilando en la clase, dicen, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, ahora sí, todos dicen, es el príncipe de los ingenios. Él es el creador de arquetipos. Muy bien. Él es el cuarto genio de la literatura. Se le llama Boccaccio español, el príncipe de los ingenios. Marjorie me dice, genio de la literatura universal. Ruth es el manco de Lepanto. Anthony, el Boccaccio español. Mel, el manco de Lepanto. Kennedy, el príncipe de los ingenios. Saúl, el Boccaccio español, creador de arquetipos filosóficos. Muy bien, Lucy Nostroza, creador de arquetipos filosóficos, especialmente el idealismo y el materialismo, ¿verdad, chicos? Es el manco de Lepanto. José dice, dato curioso, murió el mismo día que falleció William Shakespeare. Efectivamente, José, es un dato curioso que falleciera el mismo día, ¿no? Incluso el día de el que falleció el Inca Garcilaso de la Vega. Es el padre de la novela moderna, muy bien. Me dice Elías, es el manco de Lepanto. Aida, dramaturgo, poeta, novelista español. Ángel es considerado la máxima figura de la literatura española. Norberto, el manco de Lepanto. Ana, padre de la novela moderna. Gabriela puso la fecha 1616, año en la que falleció el manco de Lepanto. Muy bien, chicos. A ver, Ángel me dice, nació en Alcalá de Henares. Giovanna es el príncipe de los ingenios. Nayeli, uno de los genios de la literatura universal. Gabriela, Miriam me dice, también escribió las novelas ejemplares. Efectivamente, es otra obra. Reina es el príncipe de los ingenios. Jessica me dice, conocido como el manco de Lepanto, es el genio de la literatura universal, el Boccaccio español, padre de la novela moderna. Muy bien, el príncipe de los ingenios. Entonces, chicos, después de haber dado lecturita a todo lo que ustedes han escrito, y bueno, pues obviamente no los he leído tal vez todos, pero en la mayoría han mencionado los calificativos de aquel escritor que nació en Alcalá de Henares en el año de 1447, creo, chicos, 1547. Entonces, hablar, chicos, del siglo XVI es hablar de este gran genio que fallece justamente, y coincide su fallecimiento el 23 de abril de 1616 con William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son los calificativos. Van anotando todo lo que ustedes han podido escribir. Por ejemplo, me dicen, él es el manco de Lepanto. Él es el manco de Lepanto. Efectivamente, es uno de los calificativos universales. Él es el Boccaccio español. Él es el Boccaccio español. El Boccaccio español. También me han escrito, él es el príncipe de los ingenios. El príncipe de los ingenios. Efectivamente, ingenios. Él es el que también se le considera como el padre de la novela moderna, ¿verdad, chicos? El padre de la novela moderna, el padre de la novela moderna. Y esta novela moderna está referido a el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿Están viendo, verdad, chicos? Las cámaras, sí, ¿está bien? Muy bien. Entonces, hablar, chicos, de el que nació en Alcalá de Henares, el cuarto genio de la literatura, es hablar, pues, de Miguel de Cervantes Saavedra. Él
es el quien habría nacido en Alcalá, pero por los trabajos de su padre, que era un ayudante de un cirujano, viajaba de un lugar a otro. En una de esas él se va hacia Roma y él es el que participa en la batalla justamente de Lepanto, en donde queda inamovilizado su brazo izquierdo, pero nunca le amputaron el brazo, siempre estuvo en su lugar, pero ya era inservible. Un arcabuzazo que le habría caído habría quedado pues inamovilizado, el gran manco de Lepanto. Cuando él regresa después, porque su vida es trágica, chicos, porque luego unos turcos son aquellos que los habían tomado como prisioneros unos cuantos años al lado de su hermano Rodrigo en la ciudad de Argel, y esto ha hecho de que él ya después de varios años regresara a Valladolid, a Madrid, pero poco se sabe si habría él ingresado a la universidad. Pero algunos dicen, no hay información a qué universidad ha ingresado, a la Universidad de Alcalá, a la Universidad de Valladolid, pero sin embargo dicen que él habla bastante en sus obras, como si él conociera, ¿verdad? Pero siempre él habría mencionado que gracias a quién habría él aprendido, gracias a los padres jesuitas, o sea, la enseñanza que él mismo habría señalado era de los padres jesuitas, porque no hay ninguna información a la universidad donde haya pisado. Al contrario, muchos textos hablan de ser autodidacta, ¿verdad, chicos? Miren qué genialidad, cuánto cerebro habría tenido para ser el gran padre de la novela moderna, para escribir una novela tan grande e importante como El Quijote de la Mancha. Entonces, vamos a también señalar que él es aquel que habría sido nada menos el que la enseñanza que él mismo agradece es gracias a los padres jesuitas, gracias a los padres jesuitas. Ellos eran aquellos quienes lo habrían inculcado especialmente en la lectura, porque él había leído muchísimos libros de una época medieval, de caballeros, de novelas picarescas, novelas bizantinas, novelas de moros, novelas de obras teatrales. Todo eso habría alimentado para que más adelante escriba pues una obra tan compleja como es el ingenioso hidalgo Don Quijote. ¿Cómo nace esa novela? Se dice que él, como recaudador de tributos, había entrado una y otra vez a la cárcel. Esto ha hecho de que en ese tiempo de la cárcel él fuera aquel que publicara esta gran obra. O sea, las rejas, la cárcel han permitido que él escriba todo lo que ya había leído gracias a los padres jesuitas. Por eso en el año 1605 se publica esta gran novela que lleva el título de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Lo voy a resaltar ya, chicos. Esta gran obra es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha. ¿Y saben qué decía Cervantes? Como otros escribiendo obras pueden vivir, y son otros que tienen pues no solamente dinero, sino también tienen nombre. En ese tiempo Luis de Góngora y Argote, Francisco de Quevedo, el mismo Lope de Vega, el monstruo de la naturaleza, eran aquellos que gozaban de fama. ¿Y con qué, se preguntarán? Con sus obras escritas. Mientras él le habían dado algunos reales por la publicación, él no había gozado de popularidad. Mírennos, chicos, cómo es la vida, cómo es la suerte. O sea, en otros se dio la popularidad, pero no se dio en él. Más bien él no iba a publicar la segunda parte. Pero justo en el año 1614 se publica El falso Quijote. Y esto hace de que él publicara antes de morir, 10 años después. Por eso ustedes saben que 10 años después, en el año 1615. ¿Y qué año
fallece? 1616. Habría publicado la segunda parte. ¿Por qué? Porque se indignó de que otro publicara una parte de un Quijote, pero al que lo ha llamado el Quijote apócrifo, el falso Quijote, o el Quijote en este caso de Avellaneda. Entonces publica la segunda parte, Hablar de las publicaciones o de las otras obras que habría tenido, no es la única, por supuesto. Entre otras obras, este genio habría escrito bajo varios matices. Por ejemplo, tiene parte de las novelas picarescas pastoriles, como la primera novela que seguramente han escuchado, La Galatea, una de sus primeras novelas, La Galatea. Publicar novelas como las 12 novelas ejemplares, bajo el título de novelas ejemplares, y en muchas de ellas él es aquel que habría puesto toda esa condición de haber leído muchos estilos. Aquí encontramos pues novelitas bajo el estilo picaresco, bajo el estilo caballeresco, bajo el estilo pastoril. Entonces vamos a encontrar muchos elementos y muchos matices en las obras que habría publicado, pero lo más importante es saber que el aporte que habría dado, en este caso, el aporte de este gran genio de la literatura, ¿cuál habría sido? Chicos, nuestro idioma, el castellano, es uno de los idiomas que goza de prestigio, y ustedes se preguntarán, ¿por qué goza de prestigio en el mundo? Justamente por la publicación de esta gran novela, porque no está en italiano, no está en griego, no está en chino mandarín. El original está en castellano. O sea, el aporte es darle prestigio al idioma castellano, dar prestigio al idioma castellano, y con justa razón. Es el 23 de abril, que ustedes saben que se celebra el Día del Idioma, el Día del Libro. Con justa razón, el 23 de abril de todos los años se celebra, chicos, el Día del Libro, el Día de la Autoría, el Día del Idioma castellano. No es el del chino mandarín, sino es de el idioma que habría estado en el original, una gran obra como El Ingenioso. Incluso dicen que en Inglaterra se habla del Día del Idioma inglés, porque justamente también el 23 de abril habría muerto la gran figura del dramaturgo universal William Shakespeare, ¿verdad? En el examen, de hecho, que les van a preguntar, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, Don Quijote de la Mancha. Chequen sus libros, ahí hay algunas informaciones de la primera publicación, la segunda publicación, que ustedes deben de conocer. ¿A quién le dedica la primera publicación? Al Duque de Béjar. Resalten, la primera publicación al Duque de Béjar y la otra es al Conde de Lemos. Esta obra, chicos, es importante. ¿Por qué? Porque este escritor es aquel que logra caracterizar arquetipos, así como Shakespeare caracterizó el amor, la duda, los celos, la ambición. También él es el arquetipo, el creador especialmente de dos arquetipos. Entonces, él es también el creador de arquetipos humanos, Seguramente esto es muy parecido a la información de Shakespeare, ¿verdad? Arquetipos humanos. ¿Están anotando? Efectivamente. ¿Y cuáles son esos arquetipos? Ustedes dicen, hablar de el idealismo representado por uno de los personajes más importantes, el que habría sido quien es el ideal de la justicia, es el personaje de El Quijote de la Mancha. El idealismo representado por el
Quijote, ¿verdad? Están anotando, efectivamente. Y el materialismo representado por el personaje de Sancho Panza. Entonces, miren chicos, cómo es que estos dos personajes, miren, claro que su novela tiene una cantidad de personajes, como más de 400 personajes, reyes, condes, vizcondes, titiriteros, delincuentes, prostitutas, sacerdotes, obispos, tiene de todo, pero justamente en los dos recae el arquetipo, el idealismo y en este caso el materialismo, el Quijote y Sancho Panza. Pasamos chicos a la estructura de la novela. A ver un ratito, a ver que le tomen un pantallazo a estos chicos, porque si no esto se tiene que borrar de inmediato. ¿Listo chicos? Veloces, pasamos a la siguiente. Ay, qué alegría, y al toque nomás ya toman pantallazos. A ver qué va diciendo la gente. El Manco de Lepanto, padre de la novela, muy bien, cuarto genio de la literatura, muy bien. A ver, ¿qué más chicos? A ver, dice, ya rápidamente, felizmente ya tomé pantallazos ya, muy bien, algunos ya copiaron, qué bien chicos, qué bien. Que dice, noticia de último minuto, el nuevo aeropuerto de Ayacucho será en Condoray, de acá 5 kilómetros, ya inspeccionaron Quinoa, Chiara y solo Condoray cumple con las condiciones y harán el estadio bicentenario y la carretera doble vía. Hoy fue el alcalde a coordinar a Condoray, miren, chicos, qué bueno, los chicos están con las noticias de último minuto, qué bien, anótense, gracias Rodrigo por las noticias del último minuto. No sé si vas a postular para periodista. Muy bien, dice, en Condoray será el aeropuerto. No puede ser en Quinoa, no puede ser en Chiara porque no cumple las condiciones. Y se levantará el estadio del Bicentenario y la carretera doble vía. Muy bien, qué bueno. Gracias, Rodrigo. Muy bien, gratis. Chévere, gratis, efectivamente. ¡Oh, qué chévere que sea en Condoray! ¿Y dónde es Condoray a propósito? ¿Dónde es Condoray? Por Acocro, de Guatatas más allá es Condoray. ¿A cuánto tiempo chicos? Chanfle, mira yo tampoco, no, es mentira, no se la crean. Bueno, ya no sabemos si son de verdad. Rodrigo, no nos estarás mintiendo. No, Rodrigo, ¿dónde es Condoray? No sabemos. A ver, vamos, map, dicen, ¿es cierto o no es cierto? Ya nos vamos a enterar porque las noticias salen rapidísimo, ¿verdad? Muy bien chicos, muy bien, gracias por la noticia. Dice, Keiko se mata. Ay chicos, ustedes ya listo. A ver chicos, quiero que ustedes se den cuenta de esta estructura que tienen allí en este banner. Ya chicos, cuando se habla de las dos publicaciones, se habla de la primera y la segunda salida en una sola publicación. Ojo, no son 3 publicaciones, primera y la segunda. Y luego la segunda publicación que tiene a la tercera salida. Y hay algo característico. En la tercera salida casi siempre ya está recuperando la razón. La primera y la segunda, ahí sí, había perdido toda la razón Alonso Quijano. Si se dan cuenta, ¿por qué el gran caracterizador de arquetipos? Porque miren esta cabecita, la cabecita de Cervantes, no mi cabecita, se había ingeniado a presentar 2 personajes antagónicos, contrarios. Uno es alto, seco de carnes. Miren qué presentación, El otro es gordito, de baja estatura. El otro es aquel que habla bajo un lenguaje culto, es un lenguaje elegante, hasta poético. El otro tiene un lenguaje popular, propio de los estratos bajos, ¿no? Miren, hasta ese detallito se suma. El otro monta un caballo, el otro monta un burrito llamado Rocio, el otro era su caballo Rocinante. Y no solamente eso, ¿qué cabecita se le habría ocurrido que de tanto los dos estar juntos, los dos van a traspasarse caracteres? En uno se va a darse hasta el final una quijotización, influencia de Quijote, y en el otro una sanchificación, influencia de Sancho. Miren, solo a Cervantes se le podría ocurrir
esos elementos, ¿verdad? Por eso decimos es un genio de la literatura. Hablar de una novela como esta, es Cervantes el que también se inventa el personaje que narra. Ojo, ni siquiera Cervantes narra, es aquel que busca otro nombre, que es un poeta árabe, quien probablemente narre las aventuras de él. Por eso encontramos a un tal Cide Hamete. A ver si anotan ya, chicos. Cide Hamete es aquel que decía, en un lugar de la Mancha, no lo dice Cervantes, de cuyo nombre no me quiero acordar, vive un hidalgo alto, seco de carnes, enjuto de rostros. Tenía 50 años, vivía con su sobrina y su ama de llaves. Así era como le presenta Cide Hamete, o sea, el personaje supuesto narrador, si les preguntan en algún examen. También les preguntaron en un examen del CEPRE, ¿cuál era la finalidad de que Cervantes escribiera esta obrita? Y siempre se les ha repetido, parodiar, burlarse, ¿de qué? De los caballeros andantes, porque en una época como esta ya no estaba de moda, pues chicos, era una época pasada la que se hablaban de los personajes caballeros andantes. Entonces ustedes anoten dos elementos importantes que les pueden preguntar: el supuesto narrador, que es Cide Hamete, y el otro, el objetivo de Cervantes, que es parodiar las novelas caballerescas. Así es como se introduce en la primera salida, en donde nos presentan a este personaje que pierde la razón, que de tanto leer libros de caballeros andantes, un día que decide ser como sus libros. Y es así como él limpia su armadura, busca su nombre: Quijano, Quejada, Quesada, Quijote, Quejana, Quejada. Finalmente decía Don Quijote, y era el de la Mancha porque es del lugar de donde sale. Más o menos un parecido con Amadís de Gaula. Amadís, ¿de dónde era? De Gaula. ¿Él de dónde es? De la Mancha. Ya tenía su nombre. También idealiza a una mujer que él conoce, vive en el Toboso, pero era feíta, tenía pelos en el pecho, bigote en la cara, y ella era la tal Aldonza Lorenzo. Pero en su idealización, porque tenía que dedicarle muchos honores a su amada, él, como muchos caballeros andantes se habría inventado la existencia de ¿quién? De Dulcinea del Toboso. Y es así como ya tenía nombre, ya tenía dama, y se fue a buscar a un Rocincito, y lo buscó a Rocinante. Es así como él se escapa prácticamente de la casa, que la sobrina ni siquiera se había dado cuenta, y es así como él se va hacia una venta. Quijote se arma caballero en una venta, y es así como el ventero y todos aquellos quienes están se burlan, porque se dan cuenta de que no está en su sano juicio, porque desde que llegó a las prostitutas que estaban allí en la venta, ya les había dicho: damas, doncellas de ese castillo. Ellas decían: damas, nosotras, mejor que nos llame vírgenes. Pero dice: qué extraño ese señor, ese caballero, que hasta a la venta le había llamado Castillo, al dueño de la venta le había llamado señor castellano. Por eso todos se van a burlarse, le siguen la corriente y terminan armándolo caballero. Y finalmente es así como el ventero le decía: a usted le falta algo, ¿ah? Yo que conozco algo de libros de caballería, le falta el escudero. Motivo por el que, chicos, él regresa. Pero en el camino hay solamente dos aventuras que hay que mencionar. Uno es defender a un mozo llamado Andrés, el que lo estaba azotando su amo, y en el camino él tenía que hacer pues honor de ser caballero. Al caballero jamás le va a gustar una injusticia. ¿Y qué hace el Quijote? Le hace jurar a ese amo que no le tiene que castigar, al contrario, le tiene que pagar a ese mozo. Según él, era lo justo. Él, creyendo que todo se iba a darse como él habría escuchado de su amo, se va, muy confiado, pero lo que no sabe es que su amo le sigue golpeando a Andrés. Ese episodio se da en la primera salida. Luego los mercaderes. Él seguramente al regresar a la Mancha se encuentra con unos mercaderes, y es que ellos empezaron a burlarse. ¿Por qué? Porque Quijote inocentemente les había preguntado: señores, ¿ustedes saben quién es la dama más hermosa de Don Quijote? Ellos decían: ni conocemos ese tal
tal Quijote, menos sabemos de sus damas. Pero ahí no fue todo, ahí no acabó todo. Ellos empezaban a decirle: señor, si usted dice que conoce a ese tal Don Quijote, pues entonces díganos si su dama es hermosa, muéstrenos una fotografía. Hasta le habían retado. Esto hace de que Quijote no estaba dispuesto a escuchar insultos. Se enfrenta, pero no mide posibilidades, porque muchas veces corre peligro su vida. Aquí va a estar prácticamente golpeado, maltratado. Es más, hasta se había caído de su rocín. Y cuando cae, había caído a un abismo. ¿Acaso los mercaderes sacaron de ese abismo? No. ¿Cuántas horas no estaría el pobrecito allí si no fuera por un vecino llamado Pedro Alonso? El pobre se hubiera quedado. Ya el vecino le sacó y se lo llevó a la casa, que hasta casi lo enloquece al vecino, porque al vecino en todo momento le decía: Marqués de Mantua, gracias por haberme rescatado. En todo momento le había llamado Marqués de Mantua. Entonces es así como él fue llevado, y en una primera salida él regresa pues a su casa, chicos, y termina con este episodio que viene a ser la quema de los libros, porque era la sobrina la que, ayudados por el cura y el barbero, dijeron que había enloquecido porque su tío había perdido la razón de la sin razón, leer tantos libros como ese. Claro que algunos libros se salvaron, como Amadís, por ser la primera obra caballeresca. Se salvaron muchas obras, hasta del mismo Cervantes, ¿no? Qué extraño, hasta de las obras de Cervantes estaba allí. El Cantar del Miosí también se habría salvado. Entonces, así es como se termina la primera salida. La segunda salida, ojo, tomen apuntes, la segunda salida está cargada de aventuras. Por eso en los exámenes han visto que las aventuras como la de los cabreros ya salió en un examen. Les preguntaron el episodio de Crisóstomo y Marcela. Les han preguntado la denominación del caballero de la triste figura. Les han preguntado de los presos llamados galeotes. Les han preguntado de los molinos. Así es que ustedes tomen nota justamente en la segunda salida. Ya, chicos, ¿de qué se trata? Primero, tener que buscar a su escudero. Ahora que ya tendría su escudero, que ya le había dicho que si es que lo acompaña le iba a otorgar una ínsula, pero que Sancho no sabía ni qué era ínsula, pero él termina despidiéndose de su esposa Teresa Panza y acompaña, dice, a este personaje en muchas de sus aventuras. Pero en muchas de ellas, Sancho, ¿de qué se da cuenta? Que su amo ha perdido la razón. ¿Cómo es posible enfrentarse a unos molinos diciendo que eran gigantes? Eso era una de sus primeras aventuras. ¿Cómo era posible que pondría en peligro su vida cuando ya después de haber sido habría sido echado por uno de los molinos, a pesar que Sancho le había dicho son molinos, pero según él eran gigantes, que hasta incluso le dice: Sancho, te juro que eran gigantes. Lo que pasa es que vino este sabio, este enemigo nuestro, ese tal Frestón, y los ha convertido en molinos para no darme la victoria. Hasta eso se atrevió. Por eso Sancho, el pobrecito, ya en algún momento ya no sabe si existen gigantes, si existen fantasmas. El pobre se va a quijotizar de tanto andar con ese hombre, que dicen que cada libro que habla, cada episodio lo relaciona a las aventuras que van a pasar. Por ejemplo, la del vizcaíno. En realidad era un vizcaíno que traía a su esposa, la vizcaína. Ellos eran de Vizcaya, así se llamaba el lugar. Pero coincidentemente en el camino se encuentran con unos sacerdotes, eran de la orden de San Benito, unos frailes que venían montados en sus caballos. Pero Sancho dice: maravilloso, ahí viene una dama cautiva, tengo que liberar. Sancho no sabe ni qué son damas cautivas, eso seguramente dice su libro. Quijote se arma rápidamente, saltó a la velocidad, y seguramente la velocidad que sale hizo de que cayera un fraile. El pobre dice, perdió el equilibrio y se tumbó. Sancho dice: maravilloso, ya lo está derrotando en primera. Ni siquiera había peleado, pero el otro se había caído. Y Sancho, ¿qué se recuerda de lo que le había dicho su amo? Sancho
Si yo peleo con mis enemigos, las riquezas son para el escudero. Y Sancho, que había ya de inmediato, había corrido ya donde el pobre fraile que se había caído, dice, parte de su bolso, y el pobre estaba recuperándose de la caída, y Sancho ya lo quería asaltar como pirañita. Y de pronto los frailes se bajan todos de sus caballos y le dicen, ¿qué hace usted? En vez de ayudarlo, usted quiere quitarle. Y él les cuadra, le dije, señores, ustedes han visto que mi amo, ese flaquito, lo ha derrotado. Según los libros que él ha leído, dicen que todo lo que es en las riquezas de su enemigo pasan a mis manos. Soy el escudero Sancho Panza. Cuando les dijo eso, los frailes, ¿qué habían hecho? Le dieron golpiza a Sancho. Mientras el pobre discutía con los frailes, el Quijote se salió con la suya. Bajó, dice, de esa carroza a esa dama, que era la esposa del vizcaíno, y se enfrenta a su esposo, que era algo cobarde. En vez de pelear, dice, el otro estaba tratándose de escudarse, y finalmente le dice, yo le dejo que se vaya usted, si va al Toboso, y le cuenta de esto a mi amada Dulcinea. Así es como termina el episodio del vizcaíno. Luego Quijote y Sancho llegaron a un lugar donde estaban unos cabreros. Los cabreros fueron hospitalarios. En las noches ellos se reunían, conversaban todos, escuchaban el discurso de Quijote, porque Quijote era un orador de tantos libros que había leído. Pero justo en este lugar se cuenta una historia, que es la historia de una muchacha muy hermosa que vivía entre los cabreros. Se dice, ¿cuántos cabreros no habían perdido la cabeza? ¿Por quién? Por la tal Marcela. Por eso ahí se cuenta una historia de amor entre Marcela y Grisóstomo, un estudiante que había perdido la cabeza, estaba tan enamorado que hasta había dejado de estudiar. Cuidado que dejen de estudiar ustedes, chicos, aún templadazos, desamorados, tienen que seguir estudiando hasta ingresar, y más adelante pues la universidad también, no crean que ahí ha terminado. Y miren, Grisóstomo, de tan templadazo que estaba, había muerto hasta por amor, creo, porque dicen que la noticia que se da en ese lugar es que se va a darse los funerales de Grisóstomo, y todos dicen, ¿será por el amor de esa endiablada? La culpable es Marcela. Y miren que Quijote asiste también al entierro, y hasta él lee las cartas. Quijote es un hombre muy culto, lee las cartas que había dejado Grisóstomo. Ese estaba enamorado. Finalmente termina cuando Marcela también da su posición. Todos le echaban la culpa a ella, pero ella no era la culpable. ¿Acaso ella le había dicho, enamórense de mí? Ella no era la culpable. Finalmente, este episodio se termina cuando Quijote y Sancho se despiden después de haber llegado a ir a los funerales de Grisóstomo. Ya después de eso, chicos, ¿por qué otra aventura con los yangüeses? Porque Rocinante les puso en peligro. Rocinante se había ido donde unas yegüitas, pero habían unos hombres que eran yangüeses, que eran más de 20, que al ver que sus yeguas empezaban a irse de un lugar a otro por culpa de ese caballito, ¿qué hicieron? Empezaron a golpearlo. Y Quijote, ¿qué creen? ¿Que va a esperar que lo golpeen? No, él se enfrenta de frente con Sancho, sin Sancho, porque Sancho a veces es cobarde. Sancho le dice, señor, mire, son más de 20 y nosotros somos uno y medio. No, yo me quedo, señor. Y ya, mientras él se quedaba, Quijote se enfrenta, y ahí es donde había quedado totalmente herido, que de inmediato Sancho tiene que llevarlo a la venta más cercana para que curen las heridas. Y ahí es donde se da un episodio gracioso en una venta con Maritorner, porque quien le cura la herida es una prostituta, una tremenda mujerota así de 1,80 m, dice, que es aquella asturiana que cuando hace cita y le pagan, ella misma es. Pero dicen que justo ella todavía le empieza a curar todas las heridas. Y Quijote, ¿qué cree? Que es la hija del dueño del castillo, que está muy hermosa, que está muy bonita, que cuando a Sancho le dice, Sancho, ¿viste cómo se me insinuaba la hija del dueño de ese castillo? Sancho se ríe y le dice, señor, ninguna hija del dueño de ese castillo, es una señora que si usted le paga, ella misma es en la noche. Sancho, no te permito que hables. ¿No te das cuenta lo hermoso que era su cuerpo? Señora, ¿quién ha visto? Porque esa muchacha está pasadita de peso, yo le calculo sus 150 a 200 kilos. El otro le miraba y le decía, ¿a quién no habrá visto?
Sancho, ¿no viste la hermosura, la fineza de su cuerpo? No, señor, ni hermosa, traía un lunar en la cara. O sea, Sancho le decía otra cosa, el otro había visto, ¿qué cosa habría visto de tanta golpiza? Señor, mejor váyase a descansar. De tanta golpiza creo que tiene molida la cabeza y el cerebro. Mientras el otro dice, estaba en su camita, Sancho, como no tendría pues otra cama, se había puesto al lado de él, había agarrado unos mantos y se había quedado dormidazo. Y justo esa misma noche, Maritorner tenía una cita con un arriero y había pagado, y por supuesto que ella va al encuentro, y en vez de ir a la habitación de ese cabrero, se había ido a la habitación de Quijote. Y Quijote, de pronto, sus ojitos que ven, entrar a esa dama y dice, viene por mí. Y el otro dice, salta, todavía todo emocionado, dice, salta de su cama, y los dos se encuentran. Y Maritorner se da cuenta que no era pues el arriero. La pobre dice, quiere irse, pero Quijote lo envuelve con tantas cosas que le dice, sabía que ibas a venir, tú eres la hija del dueño de ese castillo, eres hermosa, tu vestido de seda fina, ni siquiera traía vestido, tu cabello, que huelen a magnolias, qué cabello, y ya la pobre estaba por irse, y ¿quién salta a la puerta? El amante. De pronto tumba la puerta. Maritorner, sabía que te iba a encontrar aquí. ¡Oh! Maritorner, ¿qué hace? Se lanza al piso. ¿Y quién estaba en el piso? Sancho. El pobre Sancho de pronto recibe, como ya les dije que Maritorner pesa 150 kilos, el pobre dice, cree que es un fantasma, que de pronto no le deja respirar, y el pobre empieza a dar puñetitos, la otra le dio un puñete grande y empiezan a pelear. Mientras que el cabrero, el amante, empezó a darle golpes a Quijote sin que el pobre se pueda defenderse. Y en medio de todo todavía, al ver que habían dos cuerpos que se darían vueltas allí en ese lugar, también el cabrero se acercó para dar un golpe a su amante y le cae a Maritorner. Maritorner se levanta y empieza una trifulca, los cuatro se abollaron. Y lo peor, Sancho todavía es más torpe, agarra unos palos, señor, le voy a defender, porque Quijote decía, acaba de entrar un bandido, bandido. El otro agarra un tremendo palo, señor, creo que ya lo tengo al bandido. Le empezó a dar golpes, era su propio amo. Al pobre Quijote lo estaba moliendo. Sancho, me estás moliendo las costillas. Ay, señor, pensé que era el bandido. Los cuatro se habían golpeado. Finalmente el ventero entra y dice, ¿qué sucede? Los cuatro estaban heridos ahí. Maritorner, toda desmelenada, también había recibido. Y finalmente ellos se van, y allí es donde Quijote le decía, Sancho, pues era el medio hipócrita, decía, señor, tengo adolorido, tengo todos los huesos molidos. Sancho, te voy a preparar un bálsamo. Este bálsamo es un bálsamo, pero que cura todos los males. ¡Oh, señor, quiero de ese bálsamo! Le había preparado todo un preparadazo, dice, con rezos y todo, el bálsamo de Fierabras. Y de pronto Sancho dice, señor, ¿estás seguro que cura todo? Todos los males. El otro se había tomado todito, pero de pronto revolución en su estómago. Esa noche Sancho no pudo ni dormir porque estaba solo en el baño. Le hacía pasar por arriba y por abajo. Y Quijote le decía, ya ves, Sancho, ya te estás curando. Y dicen que el pobrecito ya después había hasta bajado de peso. De pronto ellos tenían que irse ya, pero no tienen dinero para pagar. Y el ventero decía, señores, esto es lo que deben ustedes. Quijote dice, ¿pero de qué debo? Pero usted ha llegado a una venta. ¿Venta? ¿Que esto no es un castillo? Y Quijote se rehúsa a pagar y se va. Y al pobre, ¿a quién lo deja? A Sancho. Y el pobre de criadito, esa tarde, hasta incluso unos hombres que llegaron a la venta, le habían manteado al pobre. Como lo habrían visto como una pelotita, lo subieron a una manta, lo subían, lo bajaban, lo subían. Y eso le da pena a Maritorner. Maritorner le ayuda para que se escape. Y finalmente, los dos volvieron a encontrarse. ¿Y para qué? Otra paliza le llega a Quijote. Se confunde, cree que es un ejército, era un rebaño. Y Quijote ya todo él estaba con su armadura matando a unas ovejas. Cuando los dueños de las ovejas se fueron contra él, el pobre, dice, Sancho se había escondido y le golpearon tanto al Quijote que le dejaron desdentado. Es por eso que Sancho explica el por qué le da la denominación caballero de la triste figura, porque ya le faltaban los dientes, era otra cara. Le decía, señor, usted ya no parece
parece ser Don Quijote, sino el caballero de la triste figura. Sancho, me encanta esa denominación. Mejor ya no me hable, señor. Sin dientes ya no le escucho. Entonces miren cómo le denomina caballero de la triste figura. Luego, después de ello, también Quijote, porque su alma, su caridad de no ver injusticias, ve a unos hombres con cadenas, pero que estos eran pues unos delincuentes, así como Ginés de Pasamonte, pero dice, lo engañan al Quijote y finalmente él se apiada de ellos y empieza una pelea entre los gendarmes que trasladaban y terminan liberándose ellos. Y ni siquiera son agradecidos, terminan apedreándolo al Quijote. Y es así que en su afán de escapar, entran a Sierra Morena y él es aquel que hace la famosa penitencia. Se había quitado toda su ropa y empieza con sus saltos, sus volantines. Sancho le decía, señor, ¿qué hace? Es una penitencia por mi amada. Y mientras días enteros están en ese lugar, Sancho tiene que hacer algo. Y es así como se encuentra en el camino, porque también dice, estando en Sierra Morena, Quijote escribe una carta a su amada Dulcinea y le va a llevar supuestamente Sancho hacia el Toboso, pero como era un descuidadazo, había dado un paso, ya lo había perdido la carta. Se encuentra con el cura y el barbero y así es como regresan a Quijote, pero enjaulado, fingiendo un encantamiento, lo llevan al Quijote a su casa. Por segunda vez él regresa. Para esto, chicos, en la tercera vamos a encontrar a una parte en donde Quijote en todo momento ya quiere recuperar la razón. Es distinto ya a la segunda salida. En la tercera, Quijote ya está cuerdo. Tanto es así que la sobrina ya se alegra de que su tío volvió nuevamente a la razón. Pero hay algo que lo lleva nuevamente a salir por tercera vez. Buscar ese dichoso libro, que hablen de sus aventuras. Y esto le cuenta Sancho y ellos dos nuevamente salen. El primer lugar a donde quieren ir, al Toboso. Y es así como Sancho es aquel que en el camino hasta se había comprado unos quesos, dice, mientras él iba comiendo, pero curioso, ¿dónde había guardado parte de sus quesos? Lo había guardado en el casco de Quijote. Cuando Quijote le dice, Sancho, ponme toda mi armadura, presiento que voy a tener una aventura muy cerca con un caballero famoso. Señor, ¿necesito ponerle el casco? Sí. Y el otro dice, ¿dónde guardo mis quesos? Y ¿qué hace? Con los quesos le lleva la cabeza. Y el pobrecito Quijote siente pues humedecida la cabeza, eran quesos frescos, y de pronto una cosa blanca ya caía, y Quijote de pronto en el camino, Sancho, se me están derritiendo mis sesos. El otro, mira, señor, no son sus sesos, sino son mis quesos. Sancho se saca, dice, y le dice, ¿cómo es posible que hayas guardado? Entonces ya recupera nuevamente la razón. Y es así como se enfrenta a ese otro caballero, el caballero de los espejos, que no es más que un amigo de La Mancha que quiere ayudarlo para que regrese a Alonso Quijano porque su salud no está bien. Eso es lo que habla con la sobrina. Se disfraza del caballero de los espejos, pero no le sirvió. ¿Por qué? Porque Quijote lo derrotó. Y así él continúa sus aventuras hasta llegar a otro lugar en donde en el camino se denomina el caballero de los leones. ¿Por qué? Porque hay una comitiva que va a la corte y ahí hay un león y otro león y una leona que están trasladando, pero pareciera que el león está enfermo y dicen que Quijote, ¿qué se le viene a la cabeza? Trancarlo o a hacerle parar al coche, al que estaba manejando el coche y decir, abra esa jaula. Caballeros como yo no le tienen miedo a nada, son aquellos que se enfrentan a las fieras. Por Dios, ese señor decía, sí que está loco. ¿Qué va a hacer el león frente a ese hombre? Se lo va a comer, es un bocadillo. Pero sin embargo Quijote dice, necio, obligándolo, hizo de que abriera y pareciera que el león sí estaba enfermo, porque cuando lo vio a Quijote, botó su cara y sus pezuñas, era como si estaría muerto. Que el leonero le decía, señor, ¿ya lo ha matado al león? Quijote dijo, no, se ha rendido ante mi fuerza. Y así es como se había autodenominado
caballero de los leones. Finalmente, entre las ciudades a las que va a llegar, porque era rumbo a Zaragoza, llega a las tierras de unos duques que era en Aragón, y allí los duques, ¿de qué vale que tienen dinero? ¿De qué vale que tienen criados? Ellos son malos, son deshumanos. En vez de ayudar a Quijote, ¿qué hacen? Lo quieren enloquecer más. Hasta le hicieron subir a un caballo de madera, creyendo que ese caballo tiene vida. Al pobre Sancho lo llevan con unos criados y le dice: tú por unos días eres el gobernador de una ínsula. Pobre Sancho, le hacen creer hasta eso. Estos personajes son totalmente deshumanos. Finalmente Sancho y Quijote se escaparon de ese lugar para llegar finalmente a Sierra Morena. Y cuando llegan a Sierra Morena se encuentran nuevamente con otro caballero, que era el disfraz del bachiller Sansón Carrasco. El bachiller se disfraza del caballero de los espejos y el caballero de la blanca luna. Allí es donde le decía Don Quijote: ahora le vengo a decir que voy a luchar con usted. Si usted me gana, pues acá están las riquezas que le pongo a sus pies. Pero si yo le gano a usted, se va a su aldea y no me salga por un año. Es así como empiezan las luchas. Frente a personalidades como el virrey de Cataluña, empiezan dos caballeros a batirse entre lanzas, pero de pronto, dice Quijote, cae. Una y otra vez cae, y él es aquel que le decía a este valiente caballero: señor caballero de la blanca luna, así con respeto todavía, me está quitando el honor, pues entonces quíteme la vida. Pero eso sí le digo, que la dama más hermosa es Dulcinea del Toboso. Miren qué palabras que tiene para su dama. Y él era finalmente el Quijote, el quien se vaya derrotado, cumpliendo lo que le había dicho, palabra de caballero, el que se tenía que ir a la Mancha y no salir. Habrían pasado, dice, unos días, y la sobrina vio con alegría que el tío estaba frente a su hacienda, unas tierras que sus bisabuelos le habían heredado. Pero también tristemente, después de unos días, su tío cae enfermo y no sabían de qué enfermedad se trataría. Médicos que venían, las personas que lo querían porque era muy bueno en la Mancha, se dice que le daban aliento, pero él, como presagiando que iba a morir, empezó a escribir su testamento. Y saben, chicos, ¿quién va a ser la heredera principal de la hacienda? Su sobrina. Pero ya le pone una condición que en un examen les preguntaron: ¿cuál es la condición que él pone para que su sobrina herede la hacienda? Que no se case jamás con un personaje que le guste libros de caballeros, o que sea peor, un caballero andante. Entonces finalmente, en medio de su testamento, habría considerado también a Sancho, al cura, al barbero, a los amigos, a todos aquellos que conocían. Pero saben, chicos, lo hermoso también de este final es que Sancho aprendió la lección. Él era aquel que al inicio salió como un ser egoísta, pensando siempre en él, que si su ínsula, que si no le da un bien material. Pero saben, chicos, al final él es aquel que va hasta donde está enfermito este hombre y le dice: levántese, señor, vístase como yo, aunque sea de campesino, vayamos a salir al campo, aunque sea, dígame que ensille mal a Rocinante, vayamos a buscar a Dulcinea. Miren, le habla de Dulcinea cuando sabe que Dulcinea no existe. El pobre se había quijotizado. Esa quijotización, esa evolución vemos al final. Al final muere el otro personaje y se escribe un epitafio que decía: aquí yacen los restos de alguien que vivió como loco, pero murió cuerdo. Nadie como él era la cara hacia la justicia. Era el quien había siempre defendido, aún le costara su propia vida. Ese es el mensaje, chicos, ese es el arquetipo que tenemos: un ser idealista y un ser materialista, que nadie se habría imaginado en la historia literaria que él iba a ser el gran genio, que con justa razón habría inaugurado una novela distinta. Ustedes han escuchado El Lazarillo de Tormes, que también tiene una estructura de siete partes. Pero digan, ¿se compara a una novela como esta, que tiene muchísimos capítulos en doble publicación, ya sea por estructura, por contenido? O sea, Cervantes ha sido un grande, ha hecho de que la novela llegue a lo máximo, a la plenitud, se podría decir.
decir. Es una novela que es incomparable, chicos, con todas las novelas que en el mundo se han podido escribir. Y miren que no solamente pues es Quijote y Sancho, en su novela hay otras historias más que ustedes seguramente habrán escuchado: las bodas de Camacho, la historia de Lucinda, la historia de Dorotea, hay la cueva de Montesinos, que tiene que ver. O sea, a veces se va de la novela, enlaza otras historias. Miren qué complejidad, pero esa es la novela moderna, cuya estructura es distinta a la novela tradicional. Así nosotros terminamos, chicos, dos grandes obras del gran siglo de oro. La siguiente semana estaré con los poetas, ya también con Becker, estaremos con los poetas de la generación del 98 y generación del 27, y así nosotros terminamos con la posguerra en esta parte del bloque de literatura española. No sé si tienen alguna pregunta, chicos, estoy dispuesta a responderles. A ver, dice profesora, Quijote regresa en la segunda salida gracias a Dorotea. Gracias, Esteban, por tu pregunta. Efectivamente, Dorotea es una jovencita que se va a disfrazar de la princesa Micomicona, porque como él no quiere, está ahí enfrascado en Sierra Morena. Entonces el cura y el barbero dicen: ¿de qué manera podemos? Y le contratan a Dorotea y ella se disfraza de una princesa Micomicona. Efectivamente, sí es cierto. Muy bien. Bueno, chicos, no sé si hay algo más, entonces estaríamos terminando con la clase. Gracias a ustedes, siempre agradecida por sus comentarios, por sus participaciones. Espero, chicos, que estén muy preparados para un próximo examen. Siempre con el gusto de estar en cada clase con ustedes. Chao, chicos.